Dice las cosas como son, cuándo comenzó, con quién comenzó. Por ejemplo, aprovecho, ¿verdad? Salió ahorita viene y aprovecho yo para hablar. Cuando yo lo escuché por primera vez, me quedé impactado porque tuvo un debate con uno que usted lo conoce en las redes sociales, que se llama Luis Toro. Ya muchos de ustedes saben quién es. Y yo estaba viendo cuando hicieron el trato de que después de que cada uno tomara su parte, iban a haber preguntas. Y cuando le tocó la parte a ese hombre, podríamos decir tramposo, agarró su parte y luego, bueno, aquí termina. Y se paró el pastor, ¿cómo que aquí termina? ¿Y el trato? No, ya. Hey, ahí está grabado. Él perdió. Ahí está grabado, dijo el pastor. Ahí está grabado, donde tú dijiste que iban a haber preguntas y respuestas. No, aquí termina. ¿Qué pasó? Tuvo miedo. Entonces, y en una ocasión yo estaba por ahí caminando y dije, yo quisiera que un día este maestro predicador viniera y nos enseñara. Y dije, pero ¿será que viene? Contestará, y como él tiene un montón de, ¿verdad?, que le llaman de diferentes lugares. Y yo por fe le dejé el mensaje. Pastor, soy fulano, mire que esto, que lo otro. Y mire, me contestó el mensaje. Y esta es la segunda vez que él está aquí. Y sin perder más tiempo, hermanos, yo pedí un tema y el tema es controversial y el tema se llama, tal vez a muchos de ustedes no les va a gustar, diga, el diezmo. Padre Santo, adelante, pastor. Dice el Padre Santo. Gloria a Dios. Vamos a ver. ¿Cómo me ve? No lo veo, no lo veo. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias porque no soy digno de estar aquí. Pero por tu misericordia y por tu gracia, sí tú lo has querido. Te ruego, Señor, que todo lo que quiera oponerse sea echado afuera y que tu pueblo sea bendecido con toda bendición celestial. Sí, Señor. Sobre todo con tu palabra, Dios mío, que nunca regresa vacía, sino que hace todo aquello para lo cual tú la has enviado. Háblanos, Dios mío. Creemos y necesitamos escuchar tu voz. Amén y amén. Vamos a tomar asiento, gloria a Dios. ¿Me trajeron el pomodoro, no? Bueno, coge esto. Ok. Bueno, le doy gracias al pastor porque me quitó la responsabilidad de disculparme por ese tema. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 14. Y como el pastor dijo, es un tema a favor de la obra, porque yo sí estoy completamente convencido de que es necesario, por el bien de la obra de Dios, no solo aquí sino en todo el mundo, que se clarifique adecuadamente el tópico
del famoso y temido por algunos días. Vamos a ir a Génesis capítulo 14 y vamos a ver dónde comienza todo. Bien. Vamos a comenzar desde el verso 17. Leemos todos, yo en voz alta y ustedes con la vista. Espero que todos hayan traído la espada del Espíritu. Amén. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y repite conmigo, rey de Salem. Rey de Salem. Va a ser importante ese punto. Y le bendigo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano, Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Ener, Escol, Manré, los cuales tomarán su parte. ¿Por qué es tan importante comenzar por este tema? Porque vamos a estar derribando algunos mitos. ¿Han escuchado, seguro, o lo más probable, algunos mitos en contra del diezmo? Y es que, por ejemplo, solamente se ve una sola vez a Abraham diezmando. Una sola vez. Y no se puede hacer doctrina de una sola vez. Partamos de algo que esto es inicial. Primero, es una premisa falsa. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de una sola vez o del argumento de la única vez, tienes que tener varias veces para poder tener la referencia. Por ejemplo, si alguien llega a tu casa vestido de negro y es la primera vez que ha ido a tu casa, tú no puedes decirle de ninguna forma que siempre viene vestido de negro a tu casa. ¿Ok? O que de la única forma que llega a tu casa es vestido de negro. Porque siempre tiene que haber algunas otras oportunidades para que tú tomes como punto de referencia. Así que decir que Abraham diezmó una única vez es lanzar un argumento falso, porque esa es la única vez que Abraham y Melquisedec se encontraron en la Biblia. Gloria a Dios. Es decir, tenía que Abraham encontrarse varias veces con Melquisedec y haberle diezmado una sola vez, para entonces poder alguien afirmar que solamente una vez le diezmó. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Oh, es que esto es muy importante. Esto es muy importante porque más bien si nos aferramos al texto bíblico, todas las veces que Abraham se encontró con Melquisedec le diezmó, y todas las veces es esa única vez. Miren cómo cambia el argumento dependiendo del lado que tú lo mires. Por lo tanto, primero, el argumento de que Abraham diezmó una sola vez es falso, es falaz. Ahora, ¿por qué es falaz también? No solo porque no hay otros puntos de referencia para saber si esa es la única vez que Abraham lo hizo, sino porque Abraham lo hizo sin que se le mandara. Vamos a ver
¿Qué es lo que dice? Y esto es muy importante, porque cuando tú haces algo espontáneamente, es que regularmente tú tienes costumbre de hacerlo. Cuando tú llegas y saludas a alguien espontáneamente, tú tienes costumbre de hacerlo. ¿Ah? Cuando te levantas por la mañana y te haces café es porque tienes costumbre de hacerlo. Todo lo que se hace de forma espontánea conlleva intrínsecamente la idea de que existe una costumbre de hacerlo. De otra forma, le tuvo que decir Melquisedec a Abraham: oye, ¿me vas a dar los diezmos? Bueno, en ese sentido es posible que Abraham diga: ay, esta vez lo voy a hacer porque están los reyes aquí. Sí, te voy a diezmar, pero la próxima vez que te vean no te voy a dar nada. Pero no ocurre así. Vamos a ver. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. ¿Ah? Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando tú llegas a la iglesia y tú diezmas espontáneamente, es porque tú estás acostumbrado a hacerlo. Cuando te tienen que decir: hey, diezmas, porque no estás acostumbrado a hacerlo. La pregunta es: Melquisedec, ¿cuándo le preguntó a Abraham por sus diezmos? Nunca. Por lo tanto, el acto de Abraham haber diezmado irreversiblemente nos lleva al punto de que Abraham sabía que tenía que hacerlo. Porque cuando tú sabes que tienes que hacer algo, hay que decirte. ¿Cuándo hay que decirlo? Cuando tú no sabes que lo tienes que hacer, o tú sabes que lo tienes que hacer y no lo haces. Ya me estoy metiendo en problema. ¿Ah? Nadie te tiene que decir: adora a Dios. Tú llegas y lo adoras. Porque tienes la costumbre de hacerlo. Nadie te tiene que decir: alaba a Dios. Tú llegas y lo alabas. Porque tienes la costumbre de hacerlo. Cuando tienes la costumbre de diezmar, no hay que convencer. ¿Se le tuvo que convencer a Abraham? La respuesta es no. Así que Abraham, de su propio corazón, lo hizo, dejando claro de que él entendía, número uno, que estaba correcto, y número dos, que él tenía la costumbre de hacerlo. Vamos a seguir entonces. Dice el 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Y por qué es importante este rey de Salem? Sabemos que en el Nuevo Testamento se compara la figura de Melquisedec con Cristo. Pero no solo se compara la figura de Melquisedec con Cristo, sino que se compara la figura nuestra con Abraham. Porque Pablo dijo: los que son perfectos son hijos de Abraham. De Abraham. Así que nosotros, ¿cuál es la fe que seguimos? La fe de Abraham. Y cuando Abraham se encontró con Melquisedec, ¿qué hizo? Diezmó. Y aquí en el Nuevo Testamento compara con Melquisedec A Cristo. ¿Y aquí venimos a la iglesia a encontrarnos con quién? Con Cristo. Bueno. Entonces aquí es donde digo: ya no te vas a olvidar. Miren cómo la Biblia hila todas las cosas desde el principio. Por eso siempre hay que leer el Génesis, porque el Génesis es el principio de todas las cosas, y todas las cosas están en ese libro. Todas parten de ahí. Pero eso es importante, ir al principio. Ahora, no solo Abraham diezmaba. Otro argumento importante, y se me iba a escapar. Después me decía: pero no dijo esto. El famoso diezmo del botín de guerra. Es el otro argumento fuerte. No, Abraham diezmó solamente porque eso era un botín de guerra. Pero Abraham no diezmaba de su salario. Partamos que eso es un desconocimiento total de la época.
porque el botín de guerra era un salario. Y el texto lo prueba. Fíjense que el rey de Sodoma no intentó decirle, hey, dame acá lo que tú recuperaste. Porque cuando tú conquistabas un lugar, todo lo que tú conquistaras era salario del ejército. Ese era el salario del ejército. Y lo prueba el texto, porque Abraham le dice, mira, lo mío te lo voy a dar, pero no te puedo dar la parte de ellos, porque eso es de ellos, eso es salario de ellos. Vamos a leer el texto. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas, porque aún las personas eran salario de guerra. Cuando conquistabas a alguien, todas esas personas comenzaban a ser siervos tuyos o esclavos tuyos, dependiendo del contexto del lugar histórico y del tiempo histórico que estuvieras viviendo. Así que el rey de Sodoma, conociendo todas las reglas de aquel momento, él sabía que todo lo que Abraham había recuperado era el salario de él, porque él había actuado como un jefe militar, había peleado una batalla y eso era de él. Ahora, noten la respuesta de Abraham. Entonces, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano, eso quiere decir he jurado. He dado mi palabra. Cuando levanta la mano como una corte, levanta la mano. Okay. Cuando dicen a la iglesia, levanta la mano. Estás haciendo un compromiso con Dios, así que responde siempre ese compromiso. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí, es decir, yo le pagué a Abraham por lo que hizo. Es decir, yo soy el patrón de Abraham. Abraham no necesitaba eso. Amén. Ahora, ¿por qué Abraham se atribuyó y le dijo al rey de Sodoma, mira, toma todo esto? Pero ¿por qué no le dio ese diezmo? No, porque tú puedes hacer lo que tú quieras con lo que has ganado, excepto con ese 10%. Gloria a Dios. ¿No? Que Abraham le prometió a Dios dar todo, pero ojo con esto, Abraham no le pudo haber prometido a Dios dar el diezmo al rey de Sodoma. De lo contrario, habría incumplido su promesa ante Dios. Así que antes de que Abraham se encontrase con Melquisedec, Abraham sabía que el 10% no era de él, y que cuando él levantó la mano, él se estaba refiriendo tan solo al 90% de todo lo que él había ganado. ¿Cuántos ya están entrando en la historia? Amén. Ya, porque los textos hay que analizarlos calmadamente para poder entender todo lo que hay en la historia. Si seguimos cronológicamente el orden de los hechos, vamos a ver qué dice. Y respondió Abraham el rey de Sodoma, he alzado mi mano, en el pasado hablando pretéritamente, una acción ya realizada. He alzado mi mano, dijo, yo alzo mi mano, he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré. Espérense un momento. Si Abraham cuando realizó la promesa no había excluido el 10%, entonces Abraham estaba rompiendo la promesa que le hizo Dios. Por lo tanto, desde el mismo instante que Abraham recupera todo eso, en ese mismo instante Abraham dijo, lo que es mío, Dios, yo no lo quiero, pero yo no puedo tocar lo que es tuyo. Entonces cuando llegó Abraham al punto que hizo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El 10% y está Melquisedec, lo otro 90%, fíjate con eso, el rey de Sodoma que no lo quiero, no me vas a enriquecer con él. Fíjense todo lo que está pasando aquí. Una vez un hermano me dijo, pastor, ya no diezmo más. Yo le dije, ¿por qué? Sí, porque tengo que ayudar a mi madre que está en México.
Y yo le digo, bien haces, pero con el 90%. Es decir, usa el 90% para ayudarle a Dios. No tomes lo que es de Dios. Amén. Yo sé que es palabra dura. Pero hasta dónde llega nuestra fe, esas preguntas que tenemos que hacernos. Y no nuestra fe respecto a que vamos a recibir algo de Dios. Porque yo estoy plenamente seguro de que Dios nos da, nosotros demos o nos demos por cuanto es bueno. Él alimenta a unos impíos, hace llover sobre justos y justos. Pero el asunto es cuánto queremos obedecerle. ¿Cuánto queremos obedecerle? Un hermano me dijo, yo lo diezmo y Dios me prospera. Yo dije, claro, los natos también. Es que tú tengas dinero, eso no quiere decir de ninguna forma que estés actuando conforme a lo que Dios quiere. Porque Dios es un Dios bueno. No te andas quitando nada. A no ser que ya pues pasen las líneas. Entonces, ¿hay aquí solamente un diezmo de botín de guerra? No. Porque el botín de guerra era un salario. Cuando tú vas a la guerra, ni te pagan por ello. Es decir, cuando un marín va a la guerra, ahí le pagan por eso. Si pertenecen a cualquier ejército del mundo, usted va a la guerra, a usted le pagan por eso. ¿Y quién va a la guerra de gratis? Entonces, se comprende en ese punto. Ahora, hay algo interesante también aquí. Si esto hubiese sido algo respecto solamente de Abraham, Abraham no lo hubiese enseñado a su descendencia. Pero la Biblia prueba que Abraham enseñó el diezmo también a su descendencia. Vamos a ver. En Génesis capítulo 28, verso del 20 al 28. Génesis 28, del 20 al 28. Michael, ¿podías llamar a la señora que me llama? Seguramente vas a ver que eso está bien. Ok. Génesis capítulo 28 a partir del verso 20. Vamos a leer. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me aguardara en este viaje en que yo voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿Qué pasaje tan interesante? Porque ahora el nieto de Abraham también tenía la costumbre de diezmar. Pero espérate, que aquí ya no hay un botín de guerra. Ahora, también colocan argumento en contra de este texto. Estoy completamente seguro que tú le enseñas a tus hijos y a tus nietos lo que es correcto delante de Dios. ¿O no? ¿Tú crees que Abraham enseñó a Isaac lo que es correcto delante de Dios? ¿Tú crees que Isaac enseñó a Jacob lo que es correcto delante de Dios? Entonces, ¿por qué Jacob quiso diezmar? ¿Cuándo en la vida le has pretendido darle algo a Dios que tú crees que no le es grato? No sé, ¿cuándo se te ocurre dar una gallina o un becerro? No, todo lo que tú ofreces a Dios es porque en tu conciencia y en tu corazón tú sabes que a Él le agrada. Más si quieres algo de Él. ¿Cómo sería posible que le pidieras algo a Dios y le dijera: Señor, si tú me bendices, si me prosperas, yo voy a darte lo que nadie tiene costumbre de darte? Pues eso para mí no tiene ningún sentido. Señor, si tú me bendices, si tú me prosperas,
yo voy a darte solamente lo que se da de un botín de guerra. Pues ni siquiera Jacob era un guerrero. Obligatoriamente Jacob le estaba prometiendo algo a Dios que Jacob sabía que era agradable a él. ¿Sí o no? ¿Quieres hablar un poquitico más fuerte? ¿Jacob pensaba que eso era agradable a Dios? ¿Sí o no? Sí. Sí pensaba que era agradable a Dios. Porque de hecho estaba pretendiendo que en base a eso Dios le dio una cantidad de bendiciones también. Yo no sé. No le pides algo a tu esposa y le propones algo si tú no sabes que le agrada. Entonces Jacob entendía que el diezmo era agradable a Dios. Ahora, todo esto está ocurriendo antes de la ley. Esto no tiene nada que ver con Moisés. Esto ocurrió 500 años antes de Moisés. Así que decir que el diezmo es parte de la ley y que por lo tanto nosotros no tenemos que diezmar es entender que el diezmo comenzó con la ley o no haber leído el libro de Génesis. Son dos. Ahora, vamos a ver, porque aquí hay otro asunto interesante. Y es que hay otro argumento que podemos aquí decir, no. Pero lo que pasó aquí es que Jacob simplemente estaba haciendo, inclusive Jacob estaba, algunos han dicho, Jacob estaba errando porque estaba tratando de comprar a Dios. Sí, porque ¿cómo le vas a decir a Dios, mira Dios, si tú me bendices, si haces esto, entonces yo te voy a diezmar? No. Cuando nosotros queremos algo de Dios, ¿qué le decimos? Señor, yo te voy a obedecer. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo voy a darte lo que tú estás demandando de mí. No queremos comprarlo. Amén. Queremos agradarle. Porque son dos cosas total y absolutamente diferentes. Puesto que entonces Dios aceptó el soborno, porque Dios sí bendijo a Jacob. Dios sí prosperó a Jacob. Dios sí guardó a Jacob. Así que si creemos que eso es un soborno, entonces Dios puede ser sobornado. Y la pregunta es, ¿creemos que Dios puede ser sobornado? No. No, Dios no puede ser sobornado. ¿Qué necesitaría Él? Entonces, ¿qué era lo que Dios quería? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Obediencia, porque Él no puede ser sobornado, ni Él necesita nada. Todo lo que Él nos pide, sea en cualquier área de nuestras vidas, es para que le obedezcamos y no porque Él necesita algo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, es la voluntad de Dios hacer las cosas a través de nosotros. Yeah. Es la voluntad de Dios que esta obra prospere a través de ustedes. Amén. Porque así lo estipuló. Es la voluntad de Dios. Él pudiera alcanzar a todos en un segundo. Se paran 2 o 3 ángeles en un gran rascacielos y comienzan a decirle a la gente que piensan, se tiran al infierno, y todo el mundo va a estar en la iglesia. Pero Dios se agradó en salvar a través de la locura, de la predicación. Y Dios se agradó en mantener la obra a través de tu obediencia. No porque Él necesite algo, sino porque Él quiere que tú le obedezcas. ¿Cuántos están todavía aquí? Nadie está ahí, no digo que salga nadie. Fíjense todo lo que está ocurriendo, ¿eh? Fíjense todo lo que está ocurriendo. Ahora, vamos a ver algo ahí que está interesante en ese texto para que entiendan de que Jacob no estaba sobornando a Dios de ninguna forma. Porque si algo Jacob tenía era que era sumamente inteligente. Dice, escuchen esto ahora. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. ¿Tú entiendes que Jacob en ese momento era un hombre muy rico?
había salido con todo Jacob. Inclusive Jacob traía para darle a su hermano. Entonces en realidad Jacob estaba comprando a Dios, o Jacob simplemente quería reconciliarse con él. Pero curioso, usó el diezmo como medio de reconciliación. Porque Jacob sabía que había fallado. Jacob sabía que había engañado a su padre. Jacob sabía que Dios le había castigado de trabajar 2 veces por cuanto le engañó a su padre. Entonces su suegro le engañó 2 veces. Jacob ya tenía todas las cosas. Así que quería más vestidos Jacob. No quería más vestidos Jacob. Él ya era un hombre próspero. Tenía siervos, de todo. Vamos a seguir entonces. Y si volviera en paz a casa de mi padre. Escuchen la primera promesa que él le hace antes del diezmo. Jehová será mi Dios. Podríamos entender que Jacob le estaba colocando la fe como una moneda de cambio. Eso sería como decir: Señor, si me das un trabajo, creo en ti. Te aseguro que Dios no te va a dar ese trabajo. Dios no estaba entendiendo eso. Decirle: tú serás mi Dios y yo te voy a diezmar, es: yo te voy a obedecer. Amén. Santo. Porque nunca Jacob tuvo otro Dios. Yo te voy a servir, yo te voy a obedecer, de todo lo que tú me des, entonces yo apartaré el diezmo a ti. Era un corazón contrito y humillado lo que había ahí. Ahora, no solo eso, sino que esa es una de las primeras veces que la Biblia simboliza a la iglesia. Esta es una sombra profética de cómo iba a ser la iglesia de Cristo. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Note que Jacob une ambas cosas. Une la casa de Dios y el diezmo. Porque ¿dónde tú diezmos? En la casa de Dios. En la casa de Dios. Amén. Allí fue donde Jacob le prometió diezmar a Dios. Entonces, ¿dónde tú te comprometes a diezmar? En la casa de Dios. Y todos estos hombres del Antiguo Testamento son sombras de quién? De todo lo que nosotros hoy tenemos. Amén. Gloria a Dios. Así que todas estas cosas están para que nosotros aprendamos qué es lo que verdaderamente agrada a Dios. Ahora, partamos de un hecho, vamos a ir más bien a los conceptos. El concepto del diezmo. Porque ya entendimos que tanto Abraham como Jacob tenían por costumbre diezmar. Ya comprendimos que el diezmo no forma parte de la ley, sino que también formó parte de la ley, que son dos cosas diferentes. Porque bueno, el no robar también forma parte de la ley, pero no creemos aquí que podemos robar. Y el no matar también forma parte de la ley, pero no creemos aquí que podemos matar. ¿Ah? Y claro, alguien uno puede decir: sí, pero es que en el Nuevo Testamento no hay ningún mandamiento a diezmar. ¿Sabes que hay muchas cosas que no están en el Nuevo Testamento y que nosotros seguimos cumpliendo? Por ejemplo, el Nuevo Testamento no dice absolutamente nada en contra del incesto, del amor entre familiares. Pero cualquier cristiano entendería que eso está mal. No, pero eso es un asunto del Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento no dice nada acerca de eso. Y hay que comprender el contexto del Nuevo Testamento. ¿Tú crees que en el Nuevo Testamento al principio era necesario este tipo de prédica? Pues no, porque lo ponían todos los pies de los apóstoles. Así que era una iglesia que no diezmaba, una iglesia que lo daba todo.
Pues claro que sí, una iglesia que los da todo, ¿quién va a hablar del diezmo? Imagínate el esposo que llega de su trabajo con el cheque y le dice a la esposa, ahí está todo el cheque. Dice una hermana, pues yo recibo. ¿Tú crees que la esposa entonces le vaya a pedir algo más? No le vaya a pedir algo más porque ya se le dio todo. Los primeros cristianos lo vendían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles. Los primeros cristianos tenían todas las cosas en común. Así que es muy lógico y muy racional que en los primeros tiempos de la iglesia no se hablase del diezmo. Ahora vamos a ir caminando en la historia, pero vamos a entender primeramente el concepto del diezmo. El concepto del diezmo es un concepto que destaca la soberanía de Dios. Cuando tú tienes un rey, todo lo que tú recibes parte de él. Porque la única forma que tú haces ver que hay un soberano por encima de ti es que tú le des de todo lo que tú tienes. Ese es el concepto real del tiempo. No es que Dios necesite algo. Es que al él ser el rey soberano. ¿Y sabe lo que pasa? Que nosotros los occidentales no entendemos bien el concepto del rey. Si vas a Europa y le preguntas a un europeo el concepto del rey, ellos te van a poder explicar más, pero nosotros no entendemos eso, porque nosotros votamos por presidentes. Pero si el rey chista, sus siervos se agachan. Y nosotros decimos, Jehová es nuestro rey. Pero en realidad tenemos el concepto de qué cosa es un rey. Nosotros somos siervos de Dios, pero ¿entendemos el concepto de un siervo? ¿Entendemos que el siervo tenía que dar a su señor de todo lo que ganaba? ¿O de lo contrario no era su siervo? Entonces, cuando nos llamamos siervos de Cristo, ¿entendemos qué significa siervo? ¿O creemos que siervo es un hombre en una sociedad democrática que tiene un montón de derechos y un montón de cosas? Pues no, de eso no es lo que está hablando la Biblia. La Biblia está hablando de un siervo que entiende y reconoce la soberanía de su rey por encima de todo lo que tiene y no hay excepción para ello. No existe excepción para ello. Entonces, el propósito del diezmo, ¿cuál es? Que tú digas, yo soy mi rey y de todo lo que yo hago, una parte es para él. Ahora, claro, tú puedes decir, no, pero de todas formas yo le doy una parte. Sí. Si yo traigo la ofrenda a la iglesia. El asunto es que hay una diferencia entre el diezmo y la ofrenda. Porque el diezmo es un asunto legal y la ofrenda es un asunto emocional del corazón. Tú a un rey tienes que diezmar por un asunto legal. Por ejemplo, para tú poder vivir en los Estados Unidos tienes que diezmarle al tío Sam. No que tú quieres, que no quieres, que te gusta, que no te gusta, que es justo, que no es justo. Cuando tú compras algo y vas allá a Walmart y te compras un par de zapatos, tú sabes que vas a diezmar. ¿Por qué razón? Porque tú estás bajo la soberanía de la ley de los hombres. Ahora la pregunta, ¿estás tú también bajo la soberanía de la ley de Dios? ¿Se habla de la ley de Cristo? Porque bajo la soberanía de la ley de los hombres, ustedes le cobran diezmo por cualquier cosa. Ustedes chistean a mí, le están cobrando diezmo. Te cobran diezmo en el restaurante, te cobran diezmo en la tienda, te cobran diezmo después al final del año, nuevamente te cobran diezmos. Así mismo, ¿eh? ¿Y quién dice que está mal? Aceptamos la soberanía de la ley de los hombres. ¿Cómo entonces no aceptamos la soberanía de la ley de Dios?
Y no estoy hablando de la ley mosaica, porque hay una diferencia entre la ley de Dios y la ley mosaica. Porque la Escritura dice que Abraham guardó toda la ley, todas las ordenanzas y todos los estatutos. Por lo tanto, Abraham también estaba bajo una ley. El propio Adán y Eva estaban bajo una ley. De hecho, pecaron por quebrantar esa ley. Así que siempre ha habido y siempre va a existir la ley de Dios. En el cielo hay una ley. Los ángeles la guardan. Porque Dios es soberano no solo en la tierra, también es soberano en el cielo. ¿Y qué soberano sin ley? ¿Cómo llamas a Dios rey si no entiendes que Él tiene una ley que debes de obedecer? Y que no es tan solo que de tu propio corazón haces las cosas. Porque la Biblia está llena de mandamientos. Es más, el Nuevo Testamento continúa sirviendo a Dios como juez y a Jesús como un abogado. Estamos hablando de conceptos legales. Eso no se acabó con el Nuevo Testamento. ¿Ah? Ay, ay, ay. El diezmo del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Mateo capítulo 23. Que quedó claro ese tema de Jacob. ¿Qué tema es? Sí. Gloria a todos. Vamos a ir a Mateo capítulo 23, verso 22. Una cosa importante, no porque la Biblia dice que el diezmo era para los pobres. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Bueno, claramente por razones de tiempo no puedo extenderme demasiado. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Primeramente, habían 3 diezmos en Israel, no uno solo. Y el diezmo de los pobres no era el diezmo de Dios. Amén. La Escritura dice, cuando termines de diezmar, entonces separa el diezmo de los pobres. Porque entendamos que si Israel le daba el diezmo de ellos a los pobres, los levitas se quedaban en la calle. Entonces, jamás y nunca la Escritura dice que el diezmo de los pobres. No sé de dónde se idearon eso. Bueno, sé de dónde se olvidaron. De una mala interpretación de los textos. ¿Por qué? No sé si sabes que Israel diezmaba el 23% de todo lo que ganaba, no solo el 10%. Oh, yeah. Tenían el primer diezmo, que era el diezmo de Dios, consagrado al Señor. Entonces Dios lo cede al santuario. El que es de Él lo cede al santuario, como hacemos ahora, lo cede a la obra. Amén. Pero ese es de Él. Ese no es de los pobres. Ahora luego entonces ellos también tenían que diezmar para los pobres. Y venían invitaron al levita que era pobre, es decir, el levita que vivía fuera del templo, porque había levitas que vivían en las ciudades, es decir, eran pobres, no tenían la posibilidad de los levitas que vivían en el templo. Llamaban a todos los pobres y entonces celebraban con ellos y todos comían y ese es el diezmo. No, ese no es el diezmo de Dios. Ese es el diezmo de los pobres. En cada cosecha ellos tenían que dejar una parte para los pobres. Inclusive el diezmo de Dios era tan estricto que si ellos tocaban algo ahí lo tenían que devolver con intereses. Ese no se podía tocar. Si se tocara ese diezmo, entonces el templo se desbarataba. Los sacerdotes, imagínate los sacerdotes, ahí se ve que iban pidiendo una cuota. ¿No que se lo daban a los pobres? Pues no, eso era herencia de la tribu de Leví. No se lo podían dar a los pobres. Gloria a Dios. Es que tú también tienes que ayudar a los pobres. Entonces tú le das a Dios lo que le dio, le das al César lo que es el César, al tío Sam lo que es el tío Sam, que sería el César de esta época, y también debes de ayudar a los pobres. Si vinimos a esta vida a ayudar, venimos a esta vida a ayudar. Recuerden, no nos vamos a ayudar nada. Amén. Mateo capítulo 23, verso 23.
¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Deténganse algo ahí. Porque es un argumento. Porque chicos, como me surgen los argumentos, ¿verdad? Me surgen los argumentos. Me vienen a la mente. Aquí nada más que tengo escrito unos textos, pero me vienen a la mente una serie de debates que he tenido sobre este tema. Y dice, no, es que el diezmo era solamente en alimentos. Así que si tú quieres que se diezmen, pues aquí te traigo un poco de frijoles y un poco de harina para hacer tortillas. Bueno, eso también es un desconocimiento de la época, porque en aquel tiempo el alimento era el salario. Israel, cuando se instituye la ley, Israel era un pueblo nómada del desierto. Ellos no tenían moneda. Ellos lo que hacían eran trueque. Pero si fuese así, entonces solamente los agricultores tuvieran que diezmar. Es decir, no tenían que diezmar esa no fuera, ok, Yo miré para aquella esquina y dice, oye, esta gente sí no le gusta y es malo. Reina por los siglos de los siglos. Reina por los siglos. Tiene que saber que si ahora se acabase el dinero, ¿en qué ganaríamos nosotros? En alimentos. Tal vez tú tienes un sembrado de papas y yo quiero trabajar para ti, tú me pagas ahí con un saquito de papas. ¿Qué crees que cobraban los que trabajaban en la tierra? Alimentos cobraban. Entonces el alimento que ellos traen, el diezmo de alimento que ellos traen es porque esa era la moneda de esos tiempos. No había hebreodólar. No había una moneda con la carita de Moisés. Esa era la moneda de cambio en ese tiempo. ¿Estás entendiendo? Pero vamos a ver lo que ocurre aquí. Porque vamos a ver cómo los fariseos ganaban en alimentos. Pero entendamos algo, los fariseos no eran agricultores, eran maestros de la ley. Vamos a ver. Mateo capítulo 23, verso 23. ¡Ay de vosotros agricultores! Eso no lo dice. ¡Ay de vosotros escribas! ¿Sabes qué es un escriba? Alguien que pasa escribiendo. Ese no está trabajando en el campo. Ese no está recogiendo café ni recogiendo fresas. Ese está, ¿qué? Escribiendo. Y por escribir cobra un salario. Pero vamos a ver cómo lo cobraban. Vamos a ver cómo lo cobraban. Porque ya aunque este tiempo había monedas, esas monedas eran del Imperio Romano. Y muchas veces los fariseos rechazaban eso y entonces le pagaban en alimentos. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente, el eneldo y el comino! ¿Pero qué es esto? ¿Que eran agricultores los fariseos? Pues no. Los fariseos eran maestros de la ley. Andaban con batas largas y con unas barbas enormes de grandes. Y esa gente nunca en su vida habían tocado la tierra. ¿Pero por qué diezmaban menta, eneldo y comino? Porque en esas monedas ganaban. Así que lo que está diciendo Jesús es: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis de su cheque! Porque ese era su salario. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces Jesús está apoyando literal y enfáticamente el diezmo. Gloria a Dios. Y el diezmo de lo que se gana. Inclusive en el pasaje del publicano dice: doy diezmo de todo lo que gano.
Entonces, ¿realmente el pueblo de Israel diezmaba de lo que ganaba? Sí, pero hay que entender cómo era el pueblo de Israel. No tenía la cultura de moneda que tenemos hoy en día. Ahora, personas en la internet que dos cosas o no conocen estas cuestiones tan pero tan básicas, o las conocen y engañan. Porque claro, todo el mundo le va a gustar a alguien que predique en las redes sociales que no queda nada, se le va a llegar de gente, a toda audiencia. Nunca he visto cara más serias que los de ustedes. Sí. Corre que te mato. Sí, pero hay que aprender la verdad de Dios. Hay que saber lo que en verdad dicen las Escrituras. La verdad te hará libre. Ahora, decidimos si obedecer o no. Pero es importante que no vivamos engañados con teorías de la conspiración basadas en blogs o en videos en YouTube. Inclusive por importantes predicadores. Porque estos predicadores no saben esto tan básico de que en el pueblo de Israel se ganaban especies, de que ellos no tenían una moneda propia. Cuando Jesús pagó la moneda, ¿en qué moneda? El impuesto, ¿en qué moneda lo pagó? En lo de la moneda que tenía en la cara de César. ¿Y por qué no pagó en moneda israelita? No existía. No existía. Así que cualquier negocio entre ellos era en base a animales. ¿Qué tú crees que estaban haciendo los cambistas en el templo? Los cambistas cambiaban dinero romano por especies, por palomas, por animales, porque eso es lo que la gente quería para poder comerciar. Entonces habían judíos que trabajaban para el imperio romano, pero eso no les servía en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel entendía que esa moneda era sucia. Por eso tratan de tentar a Jesús a pagar con esa moneda. El asunto era agarrar a Jesús en algo que ellos entendían que era malo. A ver, págale al César el impuesto. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces por eso estaba en el templo los cambistas. Los cambistas tú le traías dinero romano y ellos te daban especias. Te daban trigo, te daban cebada, te daban animales. ¿Y qué hizo Jesús? Entró y volteó las mesas de los cambistas. Hay que saber qué es lo que estaba ocurriendo del templo. Lo que estaba ocurriendo del templo es eso. Era como cuando tú vas a un banco ahora con dinero mexicano y te dice dame dólares, o vas con dólares y te dice dame el dinero mexicano. Eso eran los cambistas. Cambiaban dinero romano por dinero israelí. Es decir, especies. ¿Vamos entendiendo? Sí. Ahora, claro. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, porque no nos podemos ir sin ir allá. 1 Corintios capítulo 9, vamos a entender la ofrenda. Que según sustituye al diezmo. No lo sustituye. 1 Corintios capítulo 9, vamos a ir a partir del verso 13. Ok. Verso 13. Ya vamos a comenzar por aquí, por el 9. Sí, por el 9:3. Dice: ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pongamos algo en perspectiva. ¿Ustedes en verdad creen que los primeros cristianos le daban su ayuda a Pablo en especies, en alimentos o algo así? Claro que no. Pero tenían que dar el dinero. Ahora, la Biblia habla de la ofrenda en el Nuevo Testamento. Cada cual dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre y vamos a estudiar eso ya.
Pero primeramente entendemos que está estipulado en la Escritura que la obra subsista de lo que dan las personas. ¿Está estipulado o no está estipulado? Sí está estipulado, está aquí. Lo volvemos a leer. Si otros participan, dice, ok, vamos a leer desde el verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor. Repite conmigo, ordenó el Señor. Ordenó al Señor. La tercera parte de este lo digo nomás. Repite conmigo, ordenó el Señor. Ordenó el Señor. No fue el pastor. Ok, no fue el pastor. Dice, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Por lo tanto, la obra de Dios, sea cual sea, ¿cuántos creen que aquí se anuncia el Evangelio? Amén, gloria a Dios. Porque anunciar el Evangelio no solo viene de casa en casa. Aquí también se anuncia el Evangelio. El Señor ordenó de qué forma sustentar la obra del Señor en la predicación del Evangelio. ¿De qué? De lo que da el pueblo. Esa es la manera que Él quiso que fueran las cosas. Y no es cualquier cosa, es una orden de Él. Ahora, el asunto es si la seguimos o no. Y eso es decisión de nosotros. Pero que la orden existe, la orden existe. Y Pablo dice, ordenó el Señor. Así que es una ordenanza de Dios. Vamos a ver. Vamos a ir al 14, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14. No, mira, 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. Va a ir directo al grano. 2 Corintios capítulo 8. Ok. Vamos a ir directo al texto principal. Para sacar la duda de la ofrenda, si suplanta el diezmo, si no suplanta el diezmo. No lo hace. Y vamos a ver cómo la Biblia explica claramente por qué. Así mismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, repite conmigo, grande prueba de tribulación. No solo cuando estaban bien. Repite otra vez, grande prueba de tribulación. Grande prueba de tribulación. Sí, porque estoy viendo hoy, no estoy viendo hoy, ahí no dice eso. Ok, dice, la abundancia de su voz y su profunda pobreza. Entonces, primeramente, el Nuevo Testamento dice que aún los cristianos que eran pobres tenían el deseo de dar. Miren esto. Porque nos parecía saludable. Ahora, ¿qué pobre no se está quitando algo para dar? Pero dice, abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas. ¿Ustedes creen que una iglesia así había que predicar el diezmo? No. No. Entonces por eso Pablo nunca tuvo el problema ese. Pero vamos a ver que esto viene mucho más profundo. Porque había iglesias en aquel tiempo que sí tenían problemas respecto a esto. Ok. Vámonos allá. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Les rogaron dar. Sí, queremos dar. Pero esta es la iglesia que aparece siendo exaltada en la Biblia. Así que esta es la iglesia que agrada a Dios. Pero también aquí hay una iglesia que Dios critica. Y no como lo esperamos,
sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Escuchen ahora, porque este verso es esencial para dividir el diezmo de la ofrenda. Lean conmigo muy suavemente el verso 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Y qué significa darse primero al Señor? El diezmo. Separaban lo del Señor primero. Separaban lo del Señor primero. Por ejemplo, ahora yo quiero aquí 2 voluntarios que vengan ahí conmigo, 2 voluntarios. 2 voluntarios. Tú puedes venir a voluntad o obligado, te señalo, es una hora, así que vengan a ser 2 voluntarios acá. Ok, ya tenemos 2 aquí, bien, uno aquí, perfecto, y el otro acá. Vamos a saber qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Bien, dice: de manera que exhortamos a Tito tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, en todo abundáis en fe, en palabra de ciencia, en toda solicitud y en nuestro amor para con nosotros abundar también con esta gracia. Ahora, ¿qué es lo que decía Pablo? Pablo decía que cada primer día de la semana te recogiese, ¿verdad?, una ofrenda. Pero ¿para qué cosa era la ofrenda? Para llevar a Jerusalén. Es decir, los santos. Bien, supónganse que este hermano es el apóstol Pablo. ¿Ok? Este hermano es el apóstol Pablo. Dice hermano, amén, gloria a Dios. Y este hermano que está aquí es el pastor de la iglesia local. ¿Ah? No, el pastor de la iglesia local, por ejemplo, el pastor de Macedonia, de Éfeso, de cualquiera de las iglesias. ¿Bien? Y yo soy el pueblo, ¿no? Entonces yo, cada día de la semana, doy la oferta. ¿Bien? Entonces se va llenando el alfolí. ¿Cuánto hay, pastor? No hay 500. ¿Cuánto hay, pastor? No hay 2,000. ¿Cuánto hay, pastor? Hay 3,000. Bien, perfecto. Pero ahora llega él que está aquí, Pablo, ¿ok? Toma la ofrenda y se la lleva. Porque eso es lo que hacía Pablo, ¿verdad? Mandaba enviados, agárrame la ofrenda de los Éfesos, de los de Corintios. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sustentaba la iglesia de este pastor? Con los diezmos. Porque todas las veces que el Nuevo Testamento habla de la ofrenda, solamente se dirige para una ofrenda misionera. Jamás para una ofrenda a la iglesia local. No existe ningún texto de la Escritura que diga que la iglesia local se mantenía en base a las ofrendas. Las ofrendas más bien eran para la extensión del Evangelio, es decir, para la ofrenda misionera. Llegaba el apóstol Pablo y se lo llevaba todo y se quedaban sin nada, hermano. Entonces, si todos los domingos se recogía la ofrenda y Pablo se la llevaba, ¿qué pasaba con las viudas que tenía este hermano pastor acá? ¿Se morían? Se morían. Entonces están entendiendo que el diezmo no sustituye la ofrenda, porque el diezmo es para el mantenimiento de la iglesia local y la ofrenda sí puede ser dirigida para la obra misionera. Entonces Pablo recogía la ofrenda para la obra misionera, pero con toda certeza y con toda seguridad, Pablo era incapaz de dejar con hambre las viudas que tenía gente a su casa. Amén. Ahora, donde Pablo decía, dividan las ofrendas. Recojan las ofrendas, dividan una parte para la iglesia local y una parte. No, Pablo ya decía que todo esto es mío. ¿Por qué? Porque esto es para los santos de Jerusalén. Esto es para la extensión del Evangelio, esto es para los apóstoles, esto es para los misioneros. Mira, Tito lo va a llevar para allá, y Timoteo lo va a llevar para acá, y Bernabé va a llevar tanto para aquello. ¿Y de qué se mantenían las iglesias locales? Del diezmo. Del diezmo. Entonces, ya,
Ya pueden sentarse, ya, gloria a Dios. Muchas gracias. ¿Y por qué es importante ese ejemplo? ¿Pero es que ese está muy claro? ¿O parece difícil de entender? Si venía alguien y se llevaba toda la ofrenda, entonces, ¿qué quedaba en la iglesia local? El diezmo. Ahora, ¿por qué razón Pablo siempre habla de la ofrenda y no del diezmo? Porque hay que entender el ministerio paulino. El ministerio paulino no era un ministerio pastoral. El ministerio paulino era un ministerio misionero. Pablo no era pastor de una iglesia local. Supónganse que yo soy un misionero que ahora mismo me voy para Guatemala a predicar el evangelio ahí en las montañas de Guatemala, que yo vengo a pedirle a ustedes el diezmo o la ofrenda. La ofrenda. Ofrenda. Yo no pudiera hablarles del diezmo porque estoy entonces usurpando el ministerio del pastor de esta congregación. ¿Acaso Pablo podía usurpar el ministerio del pastor de esa congregación? Claro que no. Por lo tanto, Pablo en sus cartas, las cuales todas tenían un énfasis misionero, podía hablar y solo hablaba de la ofrenda, pero él no estaba de ninguna forma sustituyendo el diezmo. Vamos a ir nuevamente a 2 de Corintios, vamos a ir al capítulo 9, versos 6 y 7. Aquí dudas no van a quedar. 2 de Corintios, capítulo 9, versos 6 y 7. Vamos a ver qué interesante está esto. Qué interesante. Ok. Vamos a ver. Dice. Vamos a leer el ejercicio. Por tanto, tuve por necesario. Vamos a ser perezosos. Vamos a leer desde el verso 1. El alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Gloria a Dios. Dice, me pongo la mano en el bolsillo porque me duele la mano en el micrófono. Okay. Dice, cuando la administración para los santos, dice, ¿cuánto a la administración para los santos? ¿Para quién? Para los santos. Para los santos. Una ofrenda misionera. Es por demás que yo os escribo. Pues conozco vuestra buena voluntad. Claro, Pablo le estaba hablando retóricamente porque en verdad yo no tenía buena voluntad. Pero Pablo era un buen predicador. Como cuando está la predicación aquí, el predicador dice, yo sé que ustedes mismos, ¿verdad?, están de acuerdo con todo esto, pero es retóricamente. Es retóricamente. Entonces dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío, que los de Macedonia, que acá ya está preparada de año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Escucha lo que dice el 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estén preparados. No sea que vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos. No nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, esta nuestra confianza. Es decir, Pablo estaba diciendo, yo los conozco, así que voy a enviar gente antes para que los estén animando, ¿verdad? Lo estén preparando. El Señor me envió a eso. Ok, dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Es decir, Pablo no quería llegar en ese momento y ya todo el mundo tiene que ofrendar ahora, porque si no va a llevar el fuego al cielo. No, él quería que cuando él llegara, pues ya todos los corazones estuvieran listos y preparados. Pero Pablo sabiamente dice, no, si yo llevo a esta gente, van a estar, pues ya saben. Y les envía primero a otros para que les prediquen y les muevan el corazón, para que ellos entonces den cuando él llegue. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice. Por tanto, tú
tuve por necesario soltar a los hermanos que fuesen a primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto digo, atención, porque parece que la ofrenda de la cual está hablando el apóstol Pablo no es la ofrenda que cree la iglesia de hoy que sustituye al diezmo por la ofrenda. Porque la ofrenda que está hablando el apóstol Pablo es una ofrenda que si bien tú la tienes que dar de todo tu corazón y no por tristeza ni por necesidad, es una ofrenda que lleva una gran responsabilidad delante de Dios. Porque hay algunos que dicen, bueno, ¿cómo es? Y yo doy lo que propongo en mi corazón, pues me propuso hoy dar $1. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Porque Pablo lo que está diciendo es, Dios no les está obligando, pero deben de preparar su corazón. Porque son dos cosas diferentes. Vamos a leer. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Aquí hay una condicional. Es decir, que si tú propones en tu corazón dar poco, no esperes mucho de Dios. Porque Dios te está diciendo cómo son las cosas. Ahora, lo que Dios no quiere es que tú des obligado. Dios quiere que tú des con gozo porque Él quiere bendecirte. Gloria a Fíjense, Dios. aquí donde está el asunto. Dios no quiere que tú des poco. Dios quiere que tú des con amor, con gozo. Porque son dos cosas diferentes. Y claro, yo no vine a soltarles a ustedes a que den una gran ofrenda. Yo estoy hablando del diezmo. Ahora voy a poner la ofrenda tal y como la Biblia lo dice, para que nadie se imagine que es algo que pudiera suplantar al diezmo y que estaríamos satisfechos con ello. Porque si en verdad la ofrenda suplantase al diezmo y la iglesia se tuviese que sostener de la ofrenda tal y como lo dice el apóstol Pablo, casi tienes que ofrendar el cheque entero. Así que mejor no pidas eso. Porque vamos a ver cómo Pablo estipula esta ofrenda. Claro, esta ofrenda era para las misiones, no era para la iglesia local. Vamos a ver, dice. Ok, vaya. Dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero ya arriba está la condicional. Dios te dice, tú propusiste poco, pues da poco. Pero vas a recoger poco. Entonces sí, tú debes dar como tú propones en tu corazón. Pero entiende que si tú propusiste en tu corazón dar poco, no te creas que Dios te da igual a como cuando tú propones en tu corazón dar mucho. Porque espérate que Dios es inteligente. Porque si es el cumpleaños del pastor y tú propones en tu corazón ir a la tienda y comprar el perfume más barato que existe, el más barato que existe, ¿verdad? Claro que Él te lo va a agradecer, pero va a decir, ¿por qué me dio más barato? Y si es el día de los enamorados, yo no sé si lo celebramos o no, pero no me meto en eso, pero si es el día de el aniversario de boda, para no meterme en problemas. El aniversario de boda vas y le compras el vestido más barato que haya propuesto. Ay, Dios mío. Y le dices, yo propuse en mi corazón. Y ahí dice, sí, con toda seguridad, no sé cuándo yo vuelva a proponer en mi corazón cocinarte. Porque la otra persona sabe lo que estás proponiendo en tu corazón y te está diciendo, ¿por qué te propusiste eso? ¿De dónde vino eso? ¿De dónde vino ese sentimiento de darme a mí eso? Entonces, ¿qué corazón tenemos para Dios? ¿Cuál es el corazón que tenemos para Dios? ¿Qué corazón tenemos para nuestra esposa? ¿Qué corazón tenemos para nuestro esposo?
¿Qué corazón tenemos para nuestros hijos? Porque ellos están mirando, al igual que Dios está mirando. Amén. Y el Señor está escudriñando nuestra mente y nuestro corazón. Una vez tenía un hermano en la iglesia que tocaba en alabanza, que no le gustaba. Pero luego entonces, cuando una vez me invitó a un restaurante, nunca me había invitado a un restaurante, pero me invitó a un restaurante. Y viene una mesera, pues ya sabe, joven, y como que le rió 3 o 4 veces a él. El hombre dejó más que todo lo que había ofrendado en 2 meses. Y yo miré así, yo no le dije nada. Pero digo, verdaderamente, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que un cristiano vaya a un restaurante y dé $40 y venga a la iglesia y diga no? ¿Dónde está su corazón? En el restaurante. ¿Cuál es su Dios? El del estómago. ¿Sí? Entonces, miren cómo Pablo está tratando la familia. La está tratando seriamente. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Ahora, toda la atención, porque aquí nadie está diciendo, oye, tú das mucho, el Señor te va a dar un restaurante, te va a dar un hotel. ¿Qué es lo que Dios te va a dar? Gracias. Favor. Y gracias. Porque no podemos sobornar a Dios. Amén. No es que tú le des $100 y el Señor te dé 200 para atrás, si lo que fuera que es la bolsa de valores. Invierte ahora el domingo que el lunes suben las acciones, ¿no entiendes? Pues no, esto no es la bolsa de valores. Pero mira cómo Pablo sitúa la palabra verdaderamente como es, no como algunos tuercen la escritura para manipular a los demás. Y poderoso es Dios para hacer que en vosotros abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, que lo que Dios te da, cabezoncito, es para que sigas dando. Amén. Cuando te dicen, dale a Dios, el Señor te va a hacer millonario, eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que Dios te va a dar para que tú sigas dando. Es decir, que Dios va a hacer que tú seas un río que siempre corre, nunca se estanca. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. No que te va a hacer millonario. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Entonces sustituye el Nuevo Testamento la ofrenda, el diezmo por la ofrenda. La respuesta es no. La ofrenda, cada vez que tú la ves mencionar en el Nuevo Testamento, jamás está dirigida a sostener una iglesia local. La iglesia local debe sostenerse con el diezmo del pueblo. Por otra parte, la diferencia entre el diezmo y la ofrenda, ya estoy finalizando ya, porque en esto uno puede llegar pero no pasar. Diferencia entre diezmo y ofrenda. Cuando tú diezmas, tú cumples legalmente con Dios. Cuando tú ofrendas, siempre hay un problema de conciencia. ¿Por qué es un problema de conciencia? En verdad estás dando todo lo que puedes dar. Pregúntate, ¿estás dando todo lo que puedes dar? Pero como tú dices, no tú estás cumpliendo con Dios. Porque tú ganes mucho, ganes poco, no hay problema. Usted está cumpliendo con Dios. Usted se va con su conciencia muy tranquila. No hay forma que Dios no se agrade de lo que estás haciendo. Cuando vayas a ofrendar, asegúrate de agradarlo. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos en la incertidumbre
de sembramos hoy bastante, no sembramos hoy bastante, o Dios quiere que nosotros y cada uno de nosotros tengamos paz en nuestro corazón. Yo cumplo con mis diezmos y lo que luego propongo en mi corazón, entonces yo se lo doy a Dios sin problema porque Él me ha dado todo de manera especial. Me ha dado la vida, me ha dado la salvación, me ha dado la familia, me ha dado la salud. ¿Y qué menos podría hacer yo? Agradecer. Ese es el corazón que Dios quiere que tengamos. Cumplimos con Él. No se ha muerto nadie. ¿Cuánto entendieron? ¿Quedan dudas? Si quedan dudas, puedo responder las preguntas si el pastor así lo quiere y lo estima pertinente. Cualquier duda que haya. Yo tengo una pregunta. Bueno, el diezmo no se discutió en la iglesia primitiva. Y en el tiempo de los discípulos de los apóstoles, tampoco. Las 7 cartas de Ignacio de Antioquía no discute. La discusión que tenían era de doctrina, el gnosticismo, arrio, sabelio, y lo que se trató en el concilio de Nicea no fue diezmo. Vamos al tiempo de la Reforma, Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, los wesleyanos, no se discutía eso. Entonces, ¿desde cuándo empezó todo esto? A que esto no, que para que dan y que todo eso nos pudiera contestar. Bueno, en la iglesia primitiva sí hubieron discusiones sobre esto, pero todas las opiniones que existen eran positivas. Los padres de la iglesia, por ejemplo, bueno, les pongo alguno, ¿verdad? Jerónimo dijo claramente, vivo del diezmo, siervo al altar. Por lo tanto, en el tiempo de Jerónimo se diezmaba. Los padres prenicenos inclusive dijeron que Jesús dijo que si la justicia nuestra no era mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Y los padres de la iglesia decían que si los fariseos diezmaban, ¿cómo entonces nosotros no? Así que claramente todos los padres de la iglesia estuvieron a favor del diezmo. El asunto contra el diezmo proviene del catolicismo. ¿Por qué razón? Porque el diezmo es algo que no conviene cuando los cristianos no son tan adivinados. Porque el diezmo es muy difícil de manipular. Pero cuando se quita el diezmo, entonces se puede manipular a la iglesia. ¿Por qué se puede manipular a la iglesia? Y por eso se usa mucho ahora en las iglesias de la prosperidad. En las iglesias de la prosperidad no se diezma. Ahí dicen, no, aquí no se pide diezmo, aquí no se pide diezmo. No, aquí te olvidan así completo, lo sacan todo. ¿Por qué razón? Porque cualquiera con un poquito de poder de manipulación puede manipular al pueblo en base a la ofrenda. Y eso es lo que ellos persiguen. Y por eso esto ha tomado tanta fuerza. Igual que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se dio cuenta de que el diezmo servía solamente a los reyes. Entonces la Iglesia Católica siguió practicando el diezmo. El concilio de Letrán dice que el que no diezme, el cual es anatema y está excomulgado. Ahora, mira la Iglesia Católica, no, los protestantes son los que diezman. Bueno, pero es que el asunto es que ellos se dieron cuenta de que el diezmo no era un buen negocio. Ellos se dieron cuenta de que era mejor sacarle el dinero a las personas manipulándoles. Misas, bautizos. Ok, porque tú estás dando todo el tiempo, y promesas, y echarle el santito, para echarle el santito. ¿Qué le va a quedar a esa gente para el diezmo? Yo creo que esa gente se queda con el diezmo. Y gana el 90%. Entonces la Iglesia Católica se dio cuenta, comenzó a vender indulgencias. Porque imagínate si yo te digo a ti, mira, si tú me das $500, ahora mismo tus pecados te son perdonados y tú te vas para el cielo ahora mismo, y tú vienes tus $500 y lo das. Ahora, dentro del cristianismo evangélico,
Entonces muchos comenzaron a darse cuenta también que una mega iglesia no se hace con el diezmo. En ninguna mega iglesia se pide diezmo. Visita cualquier mega iglesia y la mayor cantidad de entradas financieras proviene de la ofrenda. ¿Por qué proviene de la ofrenda? Porque la ofrenda es manipulable. Por eso todos los de la doctrina que pacta con Dios, no te dicen diezmo, pacta con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, imagínate, ganas cuánto, no sé, un obrero normal, tal vez $3,000 al mes, y te gana, te ofrenda cuánto, $300. Eso para ellos no es suficiente. Pero ellos te dicen ahora, pacta con Dios. Una ofrenda grande, ¿cuántos tienes? Una ofrenda de $1,000, una ofrenda de $1,000, y yo tengo la ofrenda de $1,000. Y te quitaron la tercera parte de tu salario. Entonces había una guerra contra el diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo primeramente hace que todos los cristianos sean iguales, y eso no les conviene. Porque ellos quieren que el otro vea que está ofrendando $1,000, pero tú no lo haces. Pero Jesús, cuando aquella ofrenda de la viuda dio aquello que era lo último que tenía, Jesús dijo que esta había dado más que todos los que habían dado una copiosa y grande ofrenda. Entonces, ¿por qué hay una guerra contra el diezmo? Porque se quiere manipular a la iglesia. ¿Y cómo se manipula la iglesia? A través de las ofrendas, a través de los pactos, a través de la supuesta siembra que usan esto que está aquí. Y de ninguna forma Dios te está diciendo siembra que te voy a dar un restaurante. Lo que te está diciendo es siembra que voy a hacer que la gracia abunde en ti para que tú puedas seguir dando. Y se manipula la iglesia para todos estos fines. Entonces la guerra que ha habido contra el diezmo, literalmente a mi entender, ha provenido del mismísimo escritorio de Satanás para dañar a la iglesia. Y no solo para dañar a la iglesia, para dañar el testimonio de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya los pastores entonces no tienen suficientes finanzas en la iglesia local, no hay suficientes finanzas. ¿Y qué comienza a hacer el pastor? Desviarse de la verdad. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Y por qué no hay? Porque el pueblo no diezma. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el pastor entonces? Desviarse de la verdad y comenzar a manipular el pueblo. Así que denle gracias a Dios que no está en ninguno de esos lugares. Esa es mi respuesta, gloria a Dios. ¿Cualquier otra pregunta? Hermano, O si no, terminamos. en cuanto a eso, yo he escuchado predicadores que dicen que el que no diezma es un ladrón y no entra en el reino de los cielos. ¿Qué opinas de eso? Ok. A ver. Prácticamente, pues sí lo es. Pero el asunto es cómo Dios lo trata. Ok, el asunto es cómo Dios lo trata. Porque claramente cuando robabas en el Antiguo Testamento, pues ya sabes que lo van a apedrear, pero ahora Dios tiene misericordia de ti, pero no quiere decir que no esté mal hecho. ¿Verdad? Porque nosotros igual continuamos fallando. Pero ahora estamos en el tiempo de la gracia y Dios no nos va a enviar al infierno porque lo diezmamos. Porque si nos envía al infierno por los diezmos, nos va a enviar al infierno por más cosas que son peores. Ok, por otras cosas que son peores. Entonces el asunto es cómo Dios reacciona a ese robo. Malaquías dice, me han robado. Claro, exactamente. ¿En qué te han robado? Ahora, la pregunta es, ¿dónde Dios derogó esa ley? Porque hay una regla escritural. Hay una regla escritural que para que una ley sea derogada en el Nuevo Testamento tiene que prescribirla claramente como derogada. Por ejemplo, la circuncisión. Sabemos, la Escritura dice, en Gálatas 5 a partir del 3, que ninguno se puede circuncidar.
Entonces la circuncisión está derogada, la circuncisión está derogada. La Biblia dice que los sacrificios están derogados. Lo dice ahí en Hebreos 10:14. Que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que se acercan. Así que si tú le traes hoy un cordero al Señor en la iglesia, ¿estás qué? Estás quebrantando la ley. Pero ¿dónde la Biblia deroga el diezmo? ¿En qué texto la Escritura deroga el diezmo? Porque no mencione más una ley, eso no quiere decir que se está derogada. Eso quiere decir que esa ley permanece y de ninguna forma ha sido puesta en entredicho. Así que no es necesario que se discuta sobre el tema. Lo que tú no veas más mencionarse en la Biblia, en la Escritura, simplemente te dice que no hubo necesidad de tratar ese tema, porque ese tema se siguió cumpliendo. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús no había idolatría en Israel. No había idolatría en Israel. Los fariseos eran sumamente estrictos. Jesús no habló de los ídolos. ¿Dónde la Biblia, dónde Jesús habló de los ídolos? No tengan imagen, no tengan... Yo un católico y te dice, a ver, muéstrame dónde Jesús habló de los ídolos. Pero eso quiere decir que se derogó eso 20, 4, pues no. Eso simplemente quiere decir que aquellos judíos de aquella época no practicaban la idolatría. ¿Por qué? Porque eran demasiado celosos de la ley. De hecho, eran sumamente estrictos de la ley. ¿Estás entendiendo? Entonces, cuando tú quieras saber si algo se debe de seguir o no se debe de seguir cumpliendo, o si es robar o no es robar, prácticamente tú tienes que buscar dónde el Nuevo Testamento deroga eso. Por ejemplo, el Nuevo Testamento deroga las lunas, deroga las fiestas, deroga el Shabbat. Claramente dice que nuestro Shabbat es Cristo. Deroga la Pascua, el Pesaj, porque dice claramente nuestro Pesaj, es decir, nuestra Pascua es Cristo y ya está celebrada. Pero ¿dónde la Biblia deroga el diezmo? ¿Dónde está el texto? Ok. Hermano, vamos a aclarar un poquito sobre el tema que me hermano la pregunta. Dice la palabra de Dios que te pregunta en qué nos has robado. Dice nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si habla como ladrones. En cuanto a que si es ley, el diezmo no es ley, pero sí es una promesa. O sea que si tú das tu diezmo, será prosperado y él atará el devorador, ¿verdad? Que consume el dinero y te va a dar en abundancia hasta que sobre y abunde, conforme dice la palabra, ¿verdad? Era lo que quería aclarar. Y ahí también dice en 27, 32 y Levíticos, el diezmo será consagrado a Jehová. Claro, es a Jehová. Ok, ahí tomamos algo. ¿Qué cosa es una ley? Porque si sí es una ley. Ahora, ¿cómo Dios trata la ley? Eso que nosotros tenemos que ver, que hay una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Jesús dijo, no he venido a abolir la ley. Amén. Si no, se la cumplí. Ahora, el asunto es, ¿cómo Dios trata la ley en el nuevo pacto? Porque, por ejemplo, ¿es una ley que vengamos a la iglesia? Es una ley. La Escritura dice, no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es un mandato de Dios congregarnos. ¿Ok? Donde están cada 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero no quiere decir que tú faltaste a la iglesia y que si no te vas al infierno. Entonces la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que no es que no tengamos ley. Nosotros tenemos ley. Pero Dios nos trata diferente porque estamos en otra dispensación, estamos en un tiempo de gracia. El Señor tiene misericordia de nosotros, pero sigue siendo ley. La Escritura dice, no dirás falso testimonio. ¿Alguna vez mientes? ¿Mi pequeñita por ahí? Estoy seguro que sí. Y si no dices nada, esta es la primera vez esta semana. Ok, pero ¿cómo Dios trata la mentira? ¿Nos agarra y nos envía al infierno o tiene misericordia de nosotros? ¿Alguno de aquí roba? Me va a decir que no. Y si yo te pruebo que sí. ¿En verdad tú le declaras al tío Sam todo lo que ganas? Hasta lo que ganaste por otro lado, sí, pónmelo ahí. ¿Sí? ¿Lo haces? O cuando llega el fin de año, trata
de hacer 1000 maromas para no pagar lo que tienes que pagar. Eso es robar. Y no robarás no está derogado, sigue siendo una ley. Pero ¿te envía a Dios al infierno por eso? No lo hace. ¿Por qué? Porque tiene misericordia de nosotros, pero eso no quiere decir que esté bien hecho. Se lo digo porque yo fui por mucho tiempo preparador de impuestos. Y como era pastor, todos los cristianos que preparaban impuestos en Los Ángeles, todos los pastores, los cristianos venían conmigo. Yo nunca vi ni un solo cristiano que me dijese, yo quiero pagarlo todo. No, pasaban los pastores por ahí y me decían, haz ahí lo que puedas hacer. Y decía, Dios mío. Métale ahí. Santo. No, hombre. Nunca, ni un solo, nunca un cristiano vino y me dijo, yo quiero ir por la línea, hay que pagar tanto, hay que pagar tanto. Todos robaron. ¿Sigue siendo una ley no robarás? Sigue siendo una ley no robarás. El asunto es cómo Dios ahora trata a su pueblo. Que tenga misericordia de nosotros, eso no quiere decir que se agrade con las cosas que hacemos. Y eso no quiere decir que Él no quiera que nosotros actuemos cada día mejor y que nos santifiquemos cada día más, que lo obedezcamos cada día más. Bueno, esa es la respuesta que tengo para eso. ¿Alguna pregunta más? ¿O? ¿Cómo? No. Pasa que allá donde nosotros somos, Honduras, allá el diezmo es para el pastor. Pero No. El diezmo es para el predicador invitado. No, claro que no. El diezmo es para el sostenimiento de la obra. Amén. Para el sostenimiento de la obra. Como leímos que dice la Escritura, que la obra debe de sostenerse con lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Les he iniciado así a varios hermanos de que el diezmo le pertenece al pastor. No, eso es un robo. Él está robando peor que lo que dice Malaquías. Sí, hermano. Ok, no le escucho bien. Génesis 17:10. Abraham era el padre de la fe y diezmó, decía que también se circuncidó. ¿Qué respuesta? Pero ya eso es otro tema, ya, ¿verdad? Porque Abraham se circuncidó como parte de un pueblo, pero él diezmó antes de ser parte de un pueblo. Es decir, él se circuncidó para dar inicio a una nación. ¿Me entiendes? Entonces tiene otro contexto. Por ejemplo, todo el que, pongamos el ejemplo, Melquisedec. Melquisedec no era hebreo, pero Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Ok, entonces los diezmos estaban fuera de lo que es ser un hebreo. Y algo les dije al principio, y menos mal que Dios trajo esa pregunta, porque hablé de Melquisedec, rey de Salem. ¿Qué significa Salem? Salem significa Jerusalén. La ciudad que nosotros vemos hoy, Jerusalén, ahí donde mismo murió Jesús, ahí fue donde Abraham entregó los diezmos a Melquisedec. Esa ciudad primeramente se llamó Salem, que significa ciudad de paz. Luego entonces la conquistaron los jebuseos y se llamó Jerusalén. Y después entonces se prosiguió llamando Jerusalén. Así que Jerusalén siempre ha sido la ciudad de Dios, aún antes de los hebreos.
Así que el diezmo no está ligado al pueblo de Israel. El diezmo está ligado al sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio que permanece Para siempre. para siempre. Ok, entonces, ¿ya? Creo que ya. ¿Más preguntas? Voy a empezar como el burro de Shrek. Pregunta. Ok, entonces, gloria a Dios. Bueno, hermanos, ya creo que quedamos claros en esto. Ya, si usted después de oír esto y sigue igual, bueno, está bien, ¿no? Pero para Dios mal hecho.